Pase lo que pase, estén o no estén, con cada acción que yo haga yo voy a honrar su memoria. Y con saber eso, saber que estoy empezando desde ahorita. En vida. Porque aquí estoy y soy quien soy por ellos y se merecen esa vida eterna a través de mí. Soy Alexander Azad y esto es Explorando la Experiencia Humana. Como seres humanos tenemos nuestro tiempo limitado y por ende no podemos vivir y experimentar todo lo que esta vida tiene que ofrecer. Buscando ampliar nuestros panoramas, quiero platicar con otras personas acerca de su punto de vista y de sus experiencias para obtener conocimiento y aprendizajes que le pueda dejar a mis hijos y a todos aquellos que les interesa para vivir una vida más plena. Y con esto, comenzamos. En este episodio de Explorando la Experiencia Humana con Jessica Handal, psicoterapeuta y tanatóloga, hablamos de un tabú, de la muerte y de cómo todos nos vamos a enfrentar a ella, sea con nuestros padres, amigos, conocidos, hijos, y cómo todas esas transiciones traen un tema de dejar ir, cómo toda esa psicología de entender los pasos del duelo, de todo lo que sentimos y vivimos cuando perdemos algo, cómo lo podemos enfrentar y comprenderlo mejor para estar preparados para cuando suceda. Porque indudablemente la muerte va a llegar. Y con esto comenzamos. Pues bienvenidos a Explorando la Experiencia Humana. Hola Jessica Handal, un gusto tenerte aquí conmigo, Habibi. Poder platicar la experiencia o este podcast de Explorando la Experiencia Humana. Lo que menciono es que todos tenemos tiempo limitado y que no podemos vivir todas las historias que están a nuestro alrededor. Y lo que quiero escuchar y saber un poquito es la historia de Jessica y ver la vida desde tus ojos, desde tu carrera, de lo que has aprendido mucho, has estudiado mucho, has comprendido a gran nivel y pues que nos puedas dejar algunas joyas de conocimiento para poder nosotros aplicar en nuestra vida y va a ir saliendo la plática como va, ¿verdad? Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, gracias por tomar la invitación. Gracias a ti. Y antes que nada, pues, ¿quién es Jessica Handal? ¿Cómo te defines? ¿De dónde partes? ¿Cómo sería que te introduces? Ay, bueno, primero que nada, muchas gracias, Alex, por invitarme, por tener esta plática contigo que, como siempre, es enriquecedora. Y bueno, cuando me preguntan quién soy, siempre me quedo pensando, digo, ¿cómo iniciaré? Y creo que con el tema que vamos a platicar y con toda esa intención maravillosa que tienes con el podcast, me encantaría compartir que soy una mujer que le encanta cuestionarse, que le gusta mucho aprender de la vida, filosofar y llegar a temas más profundos de la vida cotidiana que nos hace enriquecernos y trascender el alma. Entonces, pues para mí es un gozo estar aquí y compartir con ustedes. Soy tanatóloga y psicoterapeuta también y bueno, después de 16 años de ejercer, he podido nutrir todo este conocimiento apoyando a muchas personas a vivir estos procesos de vida, que al final son procesos que todos en algún momento experimentamos. Y al mismo tiempo, todas estas personas que he acompañado me han acompañado a mí en mis propios procesos de transiciones en la vida. Entonces, qué bien, ¿no? Son 16 años de mucha experiencia, me consta, de mucho estudio, de mucha entrega, de mucho sacrificio. Y te felicito porque es seguir dándole y seguir dándole, seguir metiéndote y seguir buscando y cuestionando para poder compartir y ayudar. Y me consta, lo hemos platicado, y sé que los pacientes que lleguen a ver esto van a decir y la gente que has ayudado va a entenderlo y va a verlo, pero no es de un día a otro, ¿verdad? O sea, 16 años de estar sobre la idea de sacrificar muchos eventos, de sacrificar muchas cosas. Y por ahí quisiera empezar. Ahí la pasión de la psicología, ¿de dónde empieza? Para decir, ¿sabes qué? Porque para tener una carrera de 16 años así de metido, ¿cómo va ahí? Y tengo esa duda, como esa epifanía tuya de decir, esto va, voy por aquí y sí jala y sí jala. Sí, híjole, fue a los 13 años, Alex. Ok, a los 13. Yo iba a la guardería de un tío a ayudarles en el verano y era mi trabajito de verano. Y bueno, estaba ayudando ahí con los niños de 2 años y estábamos en el salón y llega alguien más externo y una niña de 2 años se va corriendo a una esquina a llorar. Y me acuerdo que yo decía, yo tenía 13 años y yo volteaba y yo decía, ¿qué le está pasando? Y me decía, no, es que en casa su papá nunca está y cuando llega tomado hay mucha violencia. Entonces ella asocia extraños con violencia. Y nunca se me va a olvidar, tengo la imagen bien clara, yo parada ahí viendo a la niña, me acuerdo hasta de la cara de la niña
y que dije, yo voy a estudiar psicología y voy a ayudar a los niños a no sentir esto. Y llegó el momento de estudiar psicología, no busqué ninguna otra carrera, me fui directo a la UDEM porque en mis épocas el tecnológico era más como recursos humanos y me fui directo a la UDEM sola porque al final mis amigas estaban en el TEC y unas estaban graduando después. Entonces dije, no, yo psicología, me decían, busca otras carreras, algo más, pedagogía o algo. No, psicología. Y ahí inició el proceso de psicología. Y de tanatología fue muy... Explica un poquito lo que es la tanatología, porque yo sé que muchos no saben lo que es como tal. Ah, bueno, sí. La tanatología es el estudio del proceso de la muerte. Con el tiempo ha evolucionado mucho para que esta ciencia de cómo funcionamos los seres humanos ante cada transición de vida, pues sea como un conocimiento que nos ayude a experimentar la vida para poder estar en un estado de bienestar y afrontar la muerte o los duelos que podamos vivir a lo largo de la experiencia, ¿no? Entonces, para mí, cuando estudiaba psicología, me acuerdo que nos mencionaban la tanatología. No era muy conocido como lo es en la actualidad. Aún así, sí lo tocaban a lo mejor, no sé, 3 clases, ¿no? Así breves de 2 horas cada una. Y yo decía, tanatología, la muerte, yo jamás. Y en una experiencia con una sobrinita de 3 años que estuvo en el hospital, estuvo un mes entero en un hospital, pues yo iba todos los días y me disfrazaba y le cantaba y le bailaba y hablaba con las enfermeras. Y muchas personas me decían, Jessy, ¿por qué no estudias tanatología? Y yo decía, no, nunca, jamás. Y desde ese momento, los siguientes 2 años, estuve recibiendo señales. Tenía que ir al hospital por tal razón, tenía que acompañar a alguien en una enfermedad. Entonces fueron varias experiencias y todo el mundo me decía, ¿por qué no estudias tanatología? Y yo negada, dije, yo la muerte jamás. Y en una ocasión estaba yo ya con la curiosidad, había buscado alguna que otra cosita y como que no, me habla la hermana de una de mis mejores amigas, de la nada. Me dice, Jessy, estoy en la iglesia Santa Engracia. Me dijo, y estoy viendo un póster de un diplomado que va a haber de esa mujer que me llamaste, Elizabeth Kubler-Ross, de la que me habías mencionado de algo, que la acompañé a ella en un proceso. ¿Por qué no te metes ya? Hazlo. Y en ese momento me acuerdo que dije, ya, esa es la última señal. Hablé, a la semana empezaba, me hicieron la entrevista y entré. Y de ahí no pude parar. De ahí me cambió la vida, me transformó ese primer diplomado y de ahí seguí con certificaciones, clínicas y encontré que la tanatología era una pieza clave para cualquier proceso psicológico. Nos enseñaron a ser positivos, nos enseñaron a encontrar soluciones y como psicoterapeutas ese es nuestro objetivo, ayudarte a trascender en la solución de lo que estés viviendo. Y se nos olvida la parte más importante, que es el reconocimiento de la experiencia y la sanación emocional, biológica, cognitiva de lo que estamos viviendo. Entonces, pues fue como la pieza. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que puedo asegurarte que la mayoría de la gente, porque yo también tomé un curso, no ese, pero un curso de tanatología, que no sabemos lo que es la tanatología. Y algo que se me hace sorprendente es que no lo sabemos cuando sabemos que nos vamos a morir. O sea, ¿por qué no te prepararías para algo que sabes que va a venir y estar tranquilo con lo que, o sea, aceptarlo, confrontarlo y dejarlo de lado y decir, ¿sabes qué? Acompáñame. Y 2, cuando sabemos que alguien cercano, tarde o temprano, se va a morir. Entonces, son cosas que como no entiendo cómo no conocíamos la palabra, la disciplina. O sea, cómo no sabemos eso de prepararte para el duelo, pero no prepararte en una manera sombría, al contrario, para vivir mejor. Sí, te voy a decir, es bien interesante esto que quiero compartirte breve. Cuando hablamos de tanatología, como realmente la palabra significa el estudio de la muerte, la ciencia de la muerte, pues culturalmente la muerte no es algo que nos enseñan nunca hasta que la vives, ¿no? Y ya cuando entramos en esta evolución de la tanatología, porque el estudio ha ido evolucionando como todas las profesiones, ¿no?
hemos ido descubriendo que vivimos más de 40 diferentes pérdidas a lo largo de la vida. Entonces, yo le llamo cuando nosotros aprendemos a reconocer los pequeños o significativos duelos que tenemos sin ponerles, vaya, una etiqueta. Si vamos viviendo todas estas experiencias de transición, estamos cultivando un corazón listo para la adversidad. Y realmente eso no lo teníamos antes, ya que el positivismo era algo muy, aprendido, como nadie quiere el negativo, nadie quiere hablar de las cosas que tengan emociones o de las experiencias que tengan emociones. Creo que era una evasión por falta de conocimiento. ¿Cómo podemos hablar de algo que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar de algo que pueda cuestionar la fe? ¿Cómo podemos hablar de algo que nos ponga en un estado vulnerable cuando nos enseñaron que la vulnerabilidad era debilidad? Wow. Entonces yo creo que esa es mi opinión, ¿verdad? Sí. Al final, a lo mejor otros pueden diferir, pero creo que es cultural y creo que la evolución tecnológica que hemos tenido, como la evolución científica e espiritual, ¿verdad? También en todo este proceso multidimensional, nos ha llevado a tener más conocimiento para decir, ok, sí se vale estar triste para esto, sí se vale ser vulnerable en esto, y aún así no me define. Y yo creo que entre más abrimos, la tanatología se vuelve algo que es más parte de una experiencia de vida y no nada más cuando te toca. Claro, eso. O sea, no es, bueno, se murió alguien, te tocó. No, la tanatología es pues, cada vez que no consigo el trabajo que quiero, cada vez que tengo una ruptura amorosa, cada vez que se me rompe el juguete con el niño chiquito, ¿no? Uh-huh. Creo que hay bastantes pérdidas que vivimos y cuando las empiezas a reconocer, te das cuenta que es parte de la experiencia y no es algo que te toca, es algo que vivimos. Y es eso, o sea, creo que eso me encantó porque es cerrar ciclos. Y los ciclos no simplemente, a veces dejas un puesto, a veces dejas una amistad porque te vas a vivir lejos. Y no es que cierres ese, pero como que aprendes a enfrentarlo y a ser optimista, porque hablas del positivismo y de tener los recursos, y eso es algo que yo siento que fortalecí en el taller que fui de tanatología. Yo he sido muy optimista desde niño, desde que me di cuenta de que era que yo podía pasar la situación que fuera con los recursos que había a mi alrededor, nomás tenía que abrir los ojos. En vez de cerrarme, en vez de decir, no, qué negativo, todo está mal, si yo me mantenía abierto y trataba de mantener mi calma, entonces yo podía ser optimista. No porque las cosas estuvieran bonitas y todo estuviera perfecto, ideal, sino porque podía decir, voy a tener la manera de salir adelante. Y esa confianza que te da, creo que es esa parte que, otra vez, te da una presencia muy, muy padre en cualquier cosa que puedas enfrentar, en experimentar, en abrir, en nuevos intereses, en nuevas relaciones, en nuevos caminos y disciplinas. Y creo que viene de ahí, de saber también como que la tecnología es como el saber dejar ir y estar de acuerdo a qué va a pasar y que tarde o temprano viene, pero cuando venga estás preparado. Y es lo que dicen mucho, oye, ¿por qué en la carrera no me enseñan cómo a llevar la administración de la casa o cómo me llevan a ser como pareja o como persona? Y esto siento que es una cosa de que, oye, si yo a los 18 entiendo eso, cambia mi manera de ver cómo estoy experimentando la vida y también cómo estoy viendo la pérdida. Y siento que ya en vez de tener miedo, hay una emoción y un entusiasmo de ver qué sigue, porque sé que por mi optimismo voy a poder salir adelante. Fíjate qué interesante el uso de palabras, Alex. Optimismo y positivismo. Y muchas personas creen que es lo mismo. Y no lo es. Tú lo sabes, por algo sí. Lo mencionas de esta manera. El optimismo es necesario ya que te abre las posibilidades a un aprendizaje. Te abre las posibilidades a una transición. Y el positivismo lo que hace es evade el dolor o lo que no nos agrada. Evita la aceptación que no nos permite ser optimistas y abrirnos a la experiencia, ¿no? Entonces, gracias, es muy interesante. Gracias por definirlo así, porque la gente dice, es que es bien positivo o ese positivo tóxico, porque estás poniendo una máscara. O sea, sí, siempre sonriente y por dentro no está eso. Y eso es la única manera que puedes estar tú bien sabiendo. Entonces, gracias, me encantó cómo lo expresaste, porque siento que todo, y es una disciplina que tenemos que trabajar todos. Es un estado mental. Es un estado mental, es un tema de que, o sea, puedo. Es como ahorita hablábamos también de
de ser tu propio coach, o sea, de tú mismo, diálogo positivo, no diálogo negativo. Y siento que eso es, me gusta que como el positivismo puede ser interpretado como darle la espalda a enfrentar la situación, esperando que, ay, con el tiempo se va a ir. Y no, pues espérate, vas a sufrir mucho más que si la enfrentas y dices, ¿cómo lo resuelvo, verdad? Y sabes, hablando de este tema que queremos compartir con respecto a la tanatología y el crecimiento de las experiencias, lo que pasa, y esa es también mi opinión, otros pueden diferir. Aún así, cuando tú ves o cuando vives una experiencia que no comprendes o que emocionalmente requiere de un proceso de asimilación, evadimos con el positivismo porque no queremos afrontar lo que nos duele, porque si lo afrontamos, tendríamos que pasar por el proceso de aceptación. Y la aceptación también es una palabra que la podemos definir de diferentes maneras. Hay personas que creen que la aceptación es decir, ok, estoy de acuerdo con esto que no me gusta. Y la realidad es que la aceptación es estar de acuerdo o en desacuerdo, aún así, reconocer la realidad en la que te encuentras. Entonces, el positivismo viene mucho instinto del mecanismo de defensa de evadir la aceptación mal aprendida que creemos. Entonces, si yo estoy en una situación difícil, digo, pues tengo que sacar esto adelante y hay que ser alegres, positivos, pero por dentro estoy que ya no puedo conmigo mismo, pero en mi cabeza es sal adelante, sal adelante, sal adelante, porque si yo toco esta vulnerabilidad, no sé si voy a poder ejecutar y al mismo tiempo voy a tener que aceptar la realidad que me cuesta aceptar sin esta riña de la sobrevivencia, sino viviéndola. Sí, sí. ¿No? Entonces, creo que un proceso también esencial en la tanatología es el proceso de la aceptación como una realidad, no como estar de acuerdo o en desacuerdo. Y eso puede ayudar a que seamos optimistas. Sí, y no eso, positivos. es eso, aceptar y saber que la única constante, lo platicamos el otro día, la única constante es el cambio. Entonces, oye, va a haber cambios, vas a tener que dejar ir, vas a tener que cambiar y vas a tener que realmente decir, sabes que está en mí cambiar la realidad. Y a veces te aferras porque te encanta tu realidad y está bien, qué padre que estás enamorado de tu vida, pero a veces que ya está cambiando y entre más te agarres, menos puedes tú desarrollarte, madurar y evolucionar a convertirte en la persona que te está llamando, porque es lo que toca. Y tal vez a veces puede ser por la comodidad que esa realidad nos da y no salir a expandir tu zona de comodidad, a decir, sabes que voy a dar más y más y más y más intereses y más disciplinas y más retos. Entonces es algo que está bien interesante porque a fin de cuentas va a pasar. Ahora, hay un duelo, hay pasos del duelo, ¿verdad? Hay etapas, aún así es bien importante dejarlo bien claro, ya que muchos creen que tienes que vivir etapas, simplemente se le llama al proceso que pudieras experimentar. Okay. No necesariamente vas a vivir todas las etapas y no necesariamente en el orden. Okay. ¿No? Porque podemos hablar de un proceso de negación, un proceso de llegar a un acuerdo, puede ser con la espiritualidad, con Dios, de decir, te lo prometo que si esto se mejora, ya no vuelvo a hacer esto. O puede venir esta parte del enojo, el coraje hacia la vida, hacia las personas en tu entorno, hacia ti mismo. Y puede venir esta parte de aceptación y esta parte de reestructuración. Entonces, tú puedes tener el proceso de asimilación de tu experiencia y el proceso de sanación. ¿Qué nombre le damos a cada etapa de tu proceso? Pues depende de ti, ¿no? Porque hay unos que se saltan la negociación, hay unos que no llegan al enojo, hay unos que tampoco la negación y hay unos que se quedan en la negación toda la vida. Claro. Entonces, no hay un orden. Aún así, me encanta compartirlo cuando hablamos de las etapas del duelo. Es bien interesante. Como un proceso que vives donde asimilas una realidad, donde la reestructuras, porque al final la redefines y la reestructuras en tu nuevo hoy, en tu nueva realidad, y haces las paces con ella. Entonces, ese sería el proceso realmente de duelo, aún y que existen nombres de etapas
como negación, enojo, negociación, aceptación. Es que eso es lo que quiero, y otra vez, sé que es muy diferente, o sea, es muy particular a cada quien. Todos somos seres totalmente diferentes, cada quien le va a nombrar a una emoción totalmente diferente, ¿verdad? O sea, ¿qué te hace sentir? Pero para lo que vamos a hablar, a mí me sirvió mucho, aunque no sea para todos, mínimo tener ese esqueleto. Claro, de saber que existe esa posibilidad de sentir esto, ¿no? Del enojo, la negación, negación, enojo, negociación, depresión, y después como que sales a la luz en la aceptación. Otra vez, yo sé que no es plática para todos, pero si pensamos en cualquier evento de transición, puede ser que estés tú viviendo eso. Y si tú puedes con esas 5 cosas que tal vez están muy genéricas, decir, Alex, estás en una etapa de negación. O sea, que desde ese momento del proceso entiendas que estás negado. ¿Por qué estoy negado? ¿Por qué no quiero? Te puedes ir a aceptarlo mucho más rápido sin tener que deprimirte, porque estás peleando contra lo que te está llamando. Y siento que simplemente tenerlo en mente y que la persona pueda estarlo viendo en los procesos y transiciones de su día a día o de su vida es un entrenamiento para la muerte. Sí. Ya, te voy a dar una perspectiva de estas etapas. Que para mí, Jessy, son mucho más amorosas. Para mí, todo proceso tanatológico es pieza clave de tener la compasión y el amor. Okay. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de negación, es el proceso donde tu cerebro está adaptándose a esta realidad. Entonces, la negación no es que esté negada, no lo quiero aceptar. Es que también tenemos que entender que somos cuerpo y que el cerebro se va a tardar 30 días por lo menos en procesar lo que viviste. Y eso estoy hablando si no fue una experiencia traumática de shock, sino una experiencia que puedes procesar. Entonces, por lo menos son 30 días para que el cerebro empiece a procesar cognitivamente la experiencia que viviste. Entonces, por eso hablamos de negación. Tú puedes ver a una persona en una situación difícil entera, ¿no? Y la puedes ver y dice, está negando la realidad porque la veo muy bien. O puedes percibir que una persona todavía tiene momentos diferentes, o a lo mejor está en una nube negra que dices, esta persona nunca va a salir adelante. Y yo siempre digo, hay que darle tiempo al cuerpo. Se nos olvida que la mente es una cosa y el cerebro es otra. Y entonces, como duda, a mí me pasa algo traumático, niego. A los 30 días va a haber algún tipo de padecimiento corporal. O sea, va a ser el resultado que va a llegar o cómo se ejemplifica. O sea, cómo lo resiente el cuerpo 30 días después. Mira, cuando no es un evento traumático, ahorita te explico la parte traumática. Sí. Todo evento es traumático, ¿verdad? Todo lo que nos cambia el escenario y nuestra rutina y nuestros ideales y expectativas es un trauma. Aún así, hay niveles de trauma, ¿no? Entonces, si yo vivo una experiencia que duele, pero que ya pasó, ya es, y tengo tiempo para procesarla, me refiero, puede ser una enfermedad, puede ser alguna pérdida de trabajo, una parte de tu cuerpo, fallecimiento, ruptura. Son cosas que te permiten ir procesando. Entonces, a los 30 días, el cuerpo empieza a asimilar. Pasan los 30 días y si sigues este proceso de vida, pues te das cuenta que la vida sigue, que tu realidad está. Entonces, si es algo que cambia tu día a día, pues el cuerpo va a requerir ese tiempo para procesar y decir, sentía que estaba en un sueño. Vas a escuchar a personas que te dicen, es que siento que estoy en un sueño, siento que esta no es mi vida, siento que estoy en otro mundo. Porque el cerebro está muy confundido a lo que estaba acostumbrado. Y eso te puede suceder hasta, por ejemplo, si tú vives en tu casa y mueves una mesa y cambias la mesa. Si tú tienes la luz apagada, tú vas a llegar y vas a caminar y tu cuerpo automáticamente va a evadir el espacio donde estaba la mesa. Sí. Esté en la mesa o no. Porque el cerebro ya tiene una programación constante. Entonces, cuando a mí me quitas algo a lo cual yo estaba acostumbrado, ya empiezo a vivir un proceso de duelo. Pero el cerebro, como funciona de manera automática, requiere un tiempo de procesamiento de ese cambio. Entonces, de entrada, el proceso de negación también puede ser un proceso de readaptación neurológica a la nueva realidad.
Si tú estás viviendo un evento traumático, donde es un shock, donde es algo inesperado, aún así tu vida está en peligro o algo cambia drásticamente en cuestión de segundos, lo que pasa es que el cerebro no estaba listo para vivir ese procesamiento o esa experiencia. Okay. Sucede un impacto neurológico donde el estímulo de lo que veo y escucho no se procesa neurológicamente hablando. Yo te voy a decir, es muy visual. Imagínate que el estímulo se queda en medio de las neuronas. Okay, No sí. se procesa para meterse al memoria de trabajo, de memoria a corto plazo, a largo plazo, donde el cerebro acomoda, ¿no? El estímulo se queda a medio camino. Entonces, por eso a veces no hay memoria. Es que no me acuerdo de cuando choqué. No me acuerdo cuando me avisaron que mi papá se murió. Porque son eventos muy impactantes para el cerebro. No hay una asimilación, porque el cerebro no puede asimilar algo que no ha vivido antes. Entonces a eso se le considera un evento traumático, donde existe un shock, el cerebro no procesa el estímulo y por eso los ejercicios para salir de esta negación son más de acompañar a la persona a ir no reviviendo, sino como reformulando la experiencia vivida, donde puedo empezar a ponerle imágenes, puedo empezar a ponerle cómo me sentí, qué estaba viendo. Entonces, la imagen visual con la asociación emocional. Entonces, empiezo a hilar las piezas de lo vivido para poder ahora sí digerirlo. O sea, como decir, si te meto la comida así rápido y te atragantas, pues no la proceso. A que si la como, pues parto el pedacito bien, la mastico y trago. Es lo mismo en el cerebro. Qué impresionante. Sí, pero después están estos traumas que vas a tratar de identificar y encontrar, porque como tú dices, no se acuerda uno. O siento que estoy como que creía que me iba a despertar de algo, como nos pasa cuando tenemos una pesadilla y que te despiertas y dices, qué bueno que eso no pasó, y de repente, no, sí es la realidad, y entonces empiezas a pelear contra eso, y esa disonancia cognitiva que has de tener ha de ser, o es, mejor dicho, pues muy, muy complicada de asimilar. Otra vez, entonces ya lo estoy entendiendo. Pues, pero es negación, porque me estás pidiendo que acepte algo que ni siquiera mi proceso mi cerebro ha procesado, ha digerido. Entonces, pues no. Ahora, si pasa este tiempo y yo sigo no queriendo asimilar la realidad y evadirla, ya se vuelve una negación que puede ser disfuncional. Ya entendí, o sea... No digo que un mes sea necesario, Sí. pero que empiece el proceso después de los 30 días, por lo menos 4 semanas, 6 semanas. Y eso pasa porque me hace mucho sentido, donde creo que vienes de la parte de lo que hablabas de la parte negativa, más de la compasión y del amor. No vas a asimilar que alguien falleció, o tal vez te va a caer muy fuerte el impacto. Okay. Y no es que estés negado, es que todavía nunca lo había visto de esa manera. O sea, es que está negando, espérate, dale tiempo, ten paciencia. Nunca lo había pensado así, porque todos creemos, viéndolo desde afuera, que la persona, pues, ¿cómo? Se murió. O sea, o pasó esto y es la transición, pues que lo acepte. Pero tal vez esa persona fue algo que todavía, como dices, está a medio camino de entre las neuronas y se quedó ya atorado, y esa persona todavía no tiene la manera de hacerlo, de digerirlo y aterrizarlo en su realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa negación de ¿por qué estás negado? Es una compasión de date tu tiempo y ten tu paciencia, porque siento que le pasa a mucha gente cuando se muere alguien, que los siguientes 5 días, 2 semanas, como que pues, está tan metido en todo lo que conlleva. 6 semanas o más. Sí, pero todo lo que conlleva eso, o sea, en esos primeros días donde pasa, estás como en piloto automático. No, robot. O sea, estás así, estás nomás dando y como que no, y hasta que de repente un día, pues lo hemos visto, te quiebras y empiezas a llorar en un momento que cualquier cosita, dices, y te recordó eso, y esa llorada ya como que lo sacaste, y ya como que desatoraste el camino de la neurona y pudo pasar. Entonces, es darles esa paciencia, es darles ese apoyo y no molestarnos, porque no lo está negando adrede. Como tú bien dices, ya después sí lo sigues. Si lo postergas, lo evades, ahora sí en algún momento se va a volver disfuncional, y ahí es cuando vienen todas las otras, los malos humores, el cansancio y todo eso. Ahora, después de la negación, hablamos de enojo, ¿no? Puede venir esta parte de enojarte con una realidad
ya que no vas de acuerdo y muchas veces la injusticia se pone en el camino, ¿no? Y hablamos de esta parte de se vale enojarte, se vale sentir la injusticia. Yo siempre he dicho que el cuerpo vive la injusticia, el alma vive la perfección. Y nosotros en esta vida somos cuerpo. Es una realidad. No podemos olvidarnos de este hogar que nos hace existir. Entonces, pues obviamente el enojo, la injusticia, todos la vamos a sentir, ¿no? O sea, vamos a sentir ese sentimiento de ¿por qué a mí? O ¿por qué esto? O ¿por qué a esta persona que era muy buena le está pasando esto? A veces hasta el duelo que lo viven los que nos acompañan también sienten este proceso de etapas porque dicen, qué coraje, esta persona que era muy buena y le está pasando mal. Y empezamos a cuestionar si se lo merecían o no lo merecían, o si es lo justo o no es lo justo. Entonces el enojo es parte de la experiencia en un duelo, yo creo que de cualquiera, el que lo vive como el que lo vive como acompañante, ¿no? Y luego viene la parte de la negociación, que esta es una etapa que yo le llamo la etapa de la esperanza. Mira qué padre, qué padre cómo No, porque otra vez, tal vez yo lo dije al principio, y te digo negación, enojo, negociación, y se escucha como alguien desesperado. Se escucha como que alguien que... Pues sí estamos a veces, ¿verdad? Sí, pero me gusta porque siento que es un diálogo negativo contra un diálogo positivo, o sea, personal. En donde tú dices, oye, la negociación es esperanza, la negociación es esperanza. No es como que está arañando, es como que está diciendo, a ver, ¿qué más hay? O a lo mejor sí te encuentras desesperado en la parte de la negociación, ya que es a la vida o es a las personas o a Dios, a quien le quieras tú negociar esta experiencia de dolor. Puede haber una desesperación definitivamente interna en esa experiencia. Aún así es un deseo desesperado de esperanza. Sí, ¿no? de esperanza, de decir, si yo hago esto, ¿qué hago yo para que esto no suceda? ¿Qué puedo sacrificar? Y aquí es, porque normalmente las negociaciones estamos cediendo algo que queremos, algo que nos duele. Te lo prometo que no le vuelvo a gritar, te lo prometo que no vuelvo a hacer esto, o te lo prometo que ahora voy a venir todos los días a rezarte y voy a abrir esta fundación y hacemos 1000 negociaciones de lo que pudiéramos hacer para que esta situación cambie. Y es una manera donde aplico la esperanza de decir, si yo hago algo al respecto, si yo hago algo, puedo solucionar esto. Y creo que la parte de la negociación es simplemente esa esperanza interna de lo que estás viviendo no se dé, no suceda. Que suceda otra cosa bonita. Y yo creo que una persona que negocia es una persona con amor en su corazón, para sí mismo y su vida, como la de alguien más por la cual negocia. ¿No? Me gusta. La salud de otra persona, la experiencia de otra persona o la de uno mismo, ¿no? El cambio que estoy dispuesto a hacer para no vivir esto. Y esa negociación es interesante porque a fin de cuentas lo que estás buscando es esa esperanza. Es otro camino. Pero es también como que lo siento, como que es el momento en donde tú empiezas a decir, a retomar poder. No sé si se puede hacer eso. Donde dices, espérame, estoy en este pozo. Entonces el optimismo sí puede. Oye, estoy desesperado, ya no quiero esta oscuridad. Pero espérame, algo se puede. Y empiezas tú lentamente a darte cuenta que tú tienes el poder de cambiar la realidad que estás viviendo. Y decir, estoy aferrado a esto. Falleció esta persona, pues ya no está. Y es donde empiezas tú solo a resurgir de esa oscuridad, porque te lleva y es triste. Y es igual en la parte del enojo, la tristeza, es sentirlo, es no correr de él, porque a fin de cuentas, si corres de él, es como el positivismo, ¿verdad? O sea, ahí va a estar, tarde o temprano, es mejor enfrentarlo. Y me gusta cómo en esta negociación se hace el optimismo de decir, ok, vamos, sí se puede, soy optimista que con los recursos que hay a mi alrededor voy a poder yo cambiar la realidad que estoy viviendo y volver a traer ese bienestar. Que al final, fíjate, la negociación depende del duelo que estés viviendo, Alex, ya que cuando es algo que está en ti y dices tú, bueno, ¿dónde está este poder para salir de esto? Generalmente no negociamos. Cuando negociamos es al revés, cuando siento que no tengo poder, no tengo control de esta situación, me duele, trato de negociar algo, ¿no? O sea, si tú me ayudas a esto,
si tú me salvas de esta, si tú modificas o salvas a alguien que quiero de esto, yo cedo esto. Es mi manera de negociar el yo sacrifico esto para que tú cambies. Es la esperanza de que esto cambie. Y algo bien importante, Alex, en un proceso de duelo, cuando estamos en un proceso de negación, de negociación, discúlpame, de negociación, que a lo que llaman la esperanza, a veces es interesante cuestionarnos. Se nos olvida cuando es negociar por alguien más. No sé si has escuchado que dices, es que si le ayudas a mi bebé o le ayudas a mi papá, te prometo que yo hago esto. Sí, claro. Es una negociación para evitar una experiencia de alguien más. Y no está en nosotros. Cuando nosotros entendemos que las transiciones, los duelos, las experiencias que vivimos, que pueden ser muy dolorosas y trascendentales, obviamente, en nuestra vida, y se nos olvida que no siempre depende de nosotros y que no es siempre nuestro camino, ¿no? Esta parte de nuestros padres, de amistades o personas, ellos tienen su propio camino, tienen su propio aprendizaje y hacia dónde van. Y aprender a aceptar que no todo es de nosotros. Y aún y que sean experiencias nuestras, a veces la negociación no es real. Por eso yo le llamo esperanza. Claro. Porque lo que tienes que vivir, lo vas a vivir para trascender. Como dices tú, el optimismo, el buscar el aprendizaje, la solución, la transición, te va a ayudar más que la negociación. No es como que la vida te va a decir, ok, entonces si tú te pones a rezar 20 rosarios de aquí a que te mueras, voy a salvar a tu hija porque ya vas a rezar esto. No. Sí, eso creo que es lo que pasa. La negociación te da cuenta que estás haciendo... Estás haciendo peticiones que tal vez, o sea, te lleva el poder a decir, oye, ya no tengo que dejar de pedir y tengo que empezar a hacer. Y eso siento que como que es un proceso de desarrollo, madurez y evolución a decir, ok, no va a venir afuera. Esto no lo va a cambiar lo externo, lo va a cambiar mi interno y yo voy a poder con ello crear mi realidad. Entonces siento que como que ese empoderamiento es la última parte de la negación donde ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ayúdate a ti mismo. O sea, está en ti, tú puedes. Y de ahí, ¿qué sigue? De la negociación, ¿qué sigue? Ya sigue la parte de, bueno, la depresión, fíjate, la depresión es una etapa que la ponen como entre comillas y la ponen un poquito frágil ya que se puede mover. Okay. Porque la depresión es una palabra muy fuerte, aún así es tristeza. ¿Qué pasa cuando yo paso la negación, paso el enojo, paso la negociación? Antes de la aceptación es el surrender, es el... suelto. Sí. Surrender, me gusta la palabra en inglés y siempre batallo como en ponerla en español porque las personas hablan de un rendirse, me rindo. Y yo no lo veo como rendirte, yo lo veo como llegas a un proceso donde sueltas. Sí. Sueltas la necesidad de control, sueltas la irrealidad y la fantasía, sueltas el enojo que sabes que no te lleva a ningún lado y no cambia la situación. El rendirse, que yo lo vería como un soltar, es cuando empieza a difuminarse la barrera para entrar a la aceptación. Entonces, eso puede llevar a una tristeza. Eso, de hecho, generalmente, obligatoriamente entra una tristeza. Sí. Le podemos llamar tristeza, le podemos llamar nostalgia. Sí, claro. ¿No? Dependiendo del proceso y de lo que hayas vivido, puede ser un... y ya, salen las lágrimas o no salen las lágrimas. Aún así, tu cuerpo empieza a relajarse y a decir... This is it, esto es, ok. Me puede ocasionar una tristeza, me puede ocasionar una depresión, me puede ocasionar una nostalgia. El punto es que baja mi defensa, de ataque, defensa y evasión, de sobrevivencia, y empiezo a asimilar la realidad que vivo. Entonces, yo lo llamaría depresión, tristeza o nostalgia, dependiendo de la etapa o cómo hayas vivido tus procesos, para de ahí... ahora sí, tener tu cuerpo defensa baja para vivir la aceptación, que es cuando entra la sanación. Y gracias, la verdad es que esa estructura, y por más que ahorita no lo veamos, o sea, y tal vez alguien no está pasando por eso, pero tan pronto empiezas a pasar por eso y entiendes que esto es normal, que ese sentir es normal y que va a tener un proceso y que va a haber una manera de llegar y que entre más abierto estés a vivirlo y experimentarlo, más, no va a ser fácil, pero más
tal vez llevadero va a ser para ti. Eso es lo que tenemos que entrenar y que no sabemos porque estás tan envuelto en ti mismo que solo estás viviendo lo que tienes y no estás diciendo, a ver, ¿cómo? O sea, ese es el proceso, es lo que vivimos como seres humanos. Y la depresión, la tristeza, la nostalgia pueden estar presentes en las 4 etapas, van a estar ahí. En todo el Cada proceso. una va a ser una nostalgia de algo, una tristeza de algo, pero llegar a esa aceptación, a ese rendimiento que dices, de rendirte a es lo que es. O sea, es lo que es y decir, ¿sabes qué? Ok. Y cuesta, no va a ser de un día a otro. No es como que se murió alguien, ay, es lo que es. No, vívelo para que no se quede como un trauma y exprésalo y sácalo, ¿verdad? Y que se manifieste físicamente. Y a mí me gusta mucho el tema de la aceptación, que es como el regalo, ¿no? Del proceso de sanar. Porque la aceptación yo lo veo como lo que te permite avanzar en la realidad en la que estás. Yo siempre digo, si te pierdes, empieza de donde estás. O sea, es como el GPS que nos teníamos antes, ¿no? Claro. Entonces, regresa. Entonces, a ver, a veces te vas a encontrar perdido, las cosas cambiaron, nada es igual, me quiero aferrar al pasado, me quiero aferrar a los hábitos del pasado o a mis creencias, o a veces hasta dices, quisiera volver a ser un niño y no tener todas estas experiencias, toda esta... Qué delicia. Este mundo real que me puede ser abrumador y queremos como regresar a ese pasado. Entonces nos perdemos porque del pasado queremos irnos a un futuro de bienestar y creemos que podemos saltar que este podemos saltar el proceso. No, no podemos saltarlo. Entonces, Hacer un bypass. del pasado que tú querías, te gustaba y tenías al futuro que deseas tener, la única manera de poder llegar ahí es de donde estás, crear ese camino hacia allá. Eso es. Entonces te da el poder, la aceptación, cuando creemos que la aceptación te quita el poder, porque es aceptar una realidad que no te gusta, cuando realmente la aceptación te da el poder de dirigirte y hacer lo que puedes. Es el primer paso, ¿verdad? El primer paso es aceptarlo. O sea, otra vez, son todos estos pasos, pero el primer paso para empezar a cambiarlo todo, pues es esa aceptación. Y eso es lo que yo como que quiero dejarlo para que lo entiendan, porque cuando entendí eso, que aunque es genérico y puede variar mucho, lo aprendí a utilizar en lo que yo estoy viviendo y siento que muchas de las personas con las que estamos están viviendo. Y otra vez, que no estamos enterados o que no es algo que se habla porque la muerte es tabú. Sí. Ese duelo es tabú, no, es como el dinero, ¿verdad? O sea, como que, ¿por qué? ¿Cuál es el tabú? Si es algo que todos tenemos que usar ese material o ese intercambio de dinero, o todos nos vamos a morir y la gente que conocemos se va a morir. Y el entenderlo, aunque haya sido con un diplomado, porque me imagino que tú con la experiencia que tienes pues es mucho mayor, pero no creo, es, ¿verdad? Pero yo como lo he aplicado en mi vida y siento que es lo que como que quiero que la gente se pueda llevar porque ha sido en transiciones, no ha sido, o sea, ha sido en muchas cosas donde pues ahorita estamos viviendo este síndrome, se llama el síndrome del sándwich o de pañales a pañales, o sea, digo, cada quien le pone como quiere, pero porque pues son maneras de expresarlo, donde como millennials estamos viviendo. O millennials me estoy poniendo porque soy de la barrita, ¿verdad? Pero entre 40, 35, tal vez 50, tal vez hasta más jóvenes, les puede pasar a todos como mencionaste antes. Estamos teniendo que cuidar a nuestros hijos, que están chicos en pañales como tal, o a nuestros padres, que ya como que dicen, cuando estás muy grande ya no te puedes ver por ti mismo, esa es la misma connotación. Es el sándwich. Estamos viendo para allá y estamos viendo para acá, y estamos viendo para allá y empieza un estrago muy fuerte que si no sabes cómo manejar, ¿a quién le doy mi tiempo? ¿Quién se merece mi tiempo más? Y creo que como mujeres y como hombres, aunque creamos que la mujer lo hace mal, yo también digo, siempre ponemos a los demás primero. Y entonces llega un momento donde se hace sumamente abrumante el poder tener ese entendimiento de lo que está pasando sin cuestionar este tema del duelo y los procesos y las etapas y de, oye, pues es lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Entonces eso es lo que siento que esos duelos a mí personalmente, o sea, ese me ha ayudado por la transición y por la aceptación y por la manera de poder enfrentarlo. Me ha permitido darle la cara a las cosas. Me sigue doliendo. Me sigue haciendo un nudo en el estómago, en la garganta, pero siento que sin saber esto que sé ahorita, esto que estamos platicando, hubiera sido todavía mucho más confuso.
O sea, hubiera sido mucho más difícil todas esas peleas o fricciones entre las relaciones que pues es que te estás malabareando mil relaciones con esto, ¿verdad? Entonces, tú no sé si lo ves así, o sea, también que esto que está pasando, esto del duelo es una herramienta pues para dejar ir ciertos roles. Totalmente. O aceptar ciertas realidades pues de la vejez. Mira, todo esto que hablábamos, como mencionaba hace rato que te decía, es que hay que cultivar corazones para las adversidades o las transiciones de vida. Y algo que estamos viviendo que mencionabas, y yo creo que sí es un tema muy interesante de poder comprender que hay etapas de la vida, esto que mencionas tú de, bueno, tengo a mis niños, estoy cuidándolos, pero a la vez mis papás, ahorita necesitan también esos cuidados. Son experiencias de etapas que no sabemos cómo manejar porque no tenemos esta información, como dices tú, sobre no tanto la tanatología y la muerte, sino cómo vivir las transiciones de vida, cómo evolucionar y cambiar las perspectivas de la realidad. Y esto que mencionas, pues es bien difícil porque como habíamos platicado, pues antes se casaban bien chiquitos, ¿no? Nuestros papás se casaron jóvenes, tuvieron hijos, entonces cuando ya tenían que cuidar a sus papás, pues a lo mejor sus hijos ya tenían 17, 18, 19, eran un poco más autosuficientes, que no te necesitaban tanto. A lo mejor podíamos ver que en cuestión, lo decías, de géneros, hombres, mujeres, veías al hombre que quería encontrar soluciones para ayudar a los padres y aparte dirigir la familia. Y la mujer partirse, ¿no? Quiero acompañar a mis padres. Y esa es la diferencia entre el hombre y la mujer, Sí, sí. ¿no? Que el hombre busca la solución, la mujer la compañía, pero los dos se tienen que partir en mucho y no saber manejar las prioridades. En la actualidad, pues sí, ya nos casamos más grandes o ya tenemos hijos más grandes. Entonces, vivimos esa etapa con los niños chiquitos, cuando todavía necesitan de nosotros. Claro. Y al mismo tiempo cuando nosotros necesitamos de ellos todavía. Necesitamos ese tiempo con ellos, necesitamos esas experiencias familiares donde vamos de viaje juntos, donde solo nosotros, ¿no? La familia nuclear. Entonces, es un tema, como mencionas, que ahorita ha cambiado a lo largo de los años y que causa mucho conflicto. Y aquí hay diferentes formas en que yo lo veo, te comparto, ¿no? Creo que es muy importante cuando estamos en esta situación donde nuestros padres requieren de nuestro apoyo y no necesariamente por alguna enfermedad, que es a lo que nos queremos enfocar en este podcast, ¿verdad? Pero quiero abrir la idea a cualquier etapa de desarrollo. Después de los 60 años, nuestros padres no van a ser los mismos, nunca. O sea, los 60, los 70, los 80, cada década tiene su transición, tiene su cambio radical que ni ellos mismos conocen porque no se les enseñó, porque a nadie se los enseñó. Entonces van a vivir un proceso donde como hijos, de entrada, ya nos va a causar un conflicto. Porque yo le llamo las caras las caras de papá y mamá, ¿no? Las diferentes caras. Y ahorita llego al punto de cuidarlos, ¿no? Tú creces con una etiqueta de tu papá y tu mamá. Yo sé que todo el mundo aquí que nos está escuchando les dices, oye, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? No, pues era muy frío, mi papá muy pragmático. Y otra, no, pues mi mamá a lo mejor muy trabajadora o a lo mejor se enfermaba todo el tiempo o siempre negativa. O no importa si es constructivo o negativo. Aún así etiquetamos a nuestros padres y así crecemos. Crecemos con la seguridad de ver esa dinámica en ellos, en nosotros. Entonces, cuando vamos nosotros creciendo y nos volvemos adultos, empieza la neurona espejo que tenemos todos a variar. Ya tus papás no te ven como un niño. Y pues tú ya estás viendo a tus papás como realmente son, como seres humanos en su proceso de vida. Y esa transición es bien difícil y casi nadie habla de ello. Sí, claro, pero por eso Entonces, te sorprende eso, o sea, llega un punto donde dices, pero no, a ver, ahora mi mamá está sensible, ahora llora. Yo, por ejemplo, nunca vi a mi mamá llorar. Y después de sus 60, bueno, ahora hasta ella sola dice, es que lloro hasta porque de felicidad, lloro de... Y para mí es, no, mamá, o sea, nunca te vi llorar. A mí me conflictúa ver a mi mamá llorar, ¿no? Con todo y que soy tanatóloga y esto. Entonces, vamos viendo una cara diferente de nuestros padres, que es la que siempre han tenido, pero yo no veía porque no estaba a la par.
Y en el momento que llego a la par y empiezo a ver todas esas caras de mis papás, yo empiezo a verme vulnerable. Y es cuando puedo decir, ay, ya andan achacosos. Ay, es que qué necios. O, oye, ya me estoy preocupando, ¿qué hago? Y quiero estar ahí. Entonces empieza toda esta confusión de ahora cómo me llevo con mis padres. Ahora agrégale que estás en la sobrevivencia con tu pareja, en la sobrevivencia con tus hijos, cómo debo de ser como padre, porque ahorita los niños no son como nosotros. Ahora tienes que estudiar un poco más, aprender un poco más, porque las generaciones han cambiado y es una realidad. Entonces traes esa confusión de cómo tengo que ser como papá con mis hijos, porque obviamente lo que me hicieron a mí ya no está funcionando. Y al mismo tiempo no sé cómo funcionar con mis padres, porque ya no entiendo hacia dónde voy con ellos. Entonces, de entrada todos vivimos esto, ¿no? Luego le vas agregando, si te toca la situación y la experiencia, donde tienes a tus padres en una situación vulnerable. Llámese una enfermedad, llámese a una experiencia física o emocional por su etapa de vida o algo externo que los llevó ahí. Lo abro porque puede ser, como sí, no, me pasan mil cosas. Enfermedad, puede ser una situación emocional, económica, porque también pasa, algunos sí tienen sus ahorros, algunos sí tienen, otros no. Si estás cuidando, ¿qué hago? ¿A quién le doy le compro la ropa o le doy o sea, le pago la luz? La luz o el seguro, de sí, que claro, el es seguro. que mis papás no tienen seguros. Bueno, ¿qué va a pasar, no? Si los enferman y dices, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo los dejo? ¿No? Ya están grandes, no pueden trabajar. Entonces, puede ser, como te digo, enfermedad emocional como económica. Y bueno, ahí es donde entra esta confusión y este duelo de poder, pues ahora sí, ver la realidad y cómo manejo esta situación. Ahora, te puedo dar diferentes ideas, pero quiero que tú me digas ¿qué piensas? A mí personalmente eso fue. Yo creo que saber esto que entiendo del duelo, ese proceso, ese ciclo, a mí me pasó con mis padres. O sea, me está pasando y es algo que lleva tiempo. Y realmente me dolió porque lo que más me costó fue cambiar mi máscara. O sea, fue muy, muy doloroso y me tomó mucho tiempo cambiar de hijo a cuidador. Y esa aceptación cambió todo. O sea, entonces realmente me ayudó a no ser una o la otra, a entender cuándo tenía que ser uno y cuándo tenía que ser el otro. Porque empezó a suceder que iba a visitar a mis papás y era el cuidador. ¿Qué está comiendo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cómo va? ¿Y cómo estuvo su noche? ¿Y qué le falta? ¿Y cómo lo pongo más a gusto? ¿Y cómo, en vez de ir a acompañar? ¿Qué es lo que ellos quieren en ese momento? Y me costó mucho y perdí mucho tiempo con mucha fricción porque no entendía por qué no se ayudaban. ¿Me explico? O sea, ¿por qué te estoy diciendo que comas, que hagas ejercicio? O sea, como que lo básico, ya nomás enfócate en eso y no lo hacen. Y entonces el cuidador empieza a hacer porque el hijo no quiere dejar de ser hijo. Quiero que vayas y que me apapaches, quiero irme de viaje contigo, quiero que me digas que todo va a estar bien. Y lo quiero compartir porque esa transición, cuando entendí que eran los dos y que podía yo ser, o sea, cambiarme esa mascarita cuando estuviera con ellos, ahí se reestructuró mi relación. Porque ya no era el que iban a poner, no era el maestro, no era el supervisor, ya era el hijo. Y ellos sentían el apoyo de un hijo, no de alguien que estaba simplemente administrándole la casa. Entonces todo lo que comentas me hace sentido, pero esa negación de, no, yo soy hijo. Ese enojo de por qué no me están apapachando, por qué tengo que yo llegar y ver por ellos en vez de... Es al revés. Esa negociación de, a ver, ¿cómo le hago? Sí, pues a ver, tratando de que hagan lo que yo les digo, pero como que todavía suave, hasta aceptar y decir, ¿sabes qué? Pues esta es la realidad. Y es donde después entró lo demás del duelo, pues ya con mis padres y ir desde ahorita aceptando eso que viene. Digo, eso ya es una segunda parte, pero no sé qué, si te suena eso, o sea, como que siento que mucha gente puede estar ahí y es bien difícil porque, otra vez, estás con ese conflicto y aparte, como dices, estoy malabareando a mis hijos, a mi pareja, mi parte económica. ¿Dónde quedé yo? O sea, estoy viendo por todos porque me tengo que dividir entre tantos
y de repente te das cuenta que tú te estás dejando de lado y que todo eso, el cuerpo lo está resintiendo tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, creo que el poder entender que eso va a suceder y que es algo que está pasando, pero simplemente tener la noción de que es un proceso de la época que estamos viviendo, ya te hace sentido, ya le das un poquito de claridad y te da un poquito de camino, de dirección. Ya cómo lo vayas a tomar tú ya es diferente. Pero no poder estructurarlo creo que puede ser algo muy difícil cuando estás malabareando tantas cosas, tantas máscaras. Estás malabareando todo, entonces... Estás sobreviviendo. ¿Estás sobreviviendo? Es una sobrevivencia en la ignorancia de tu ser. Porque me encanta que lo compartas y me encanta que te abras y escucharte, me dan ganas de abrazarte. Eso que mencionas y eso que viviste, y qué padre que lo puedan escuchar los demás, que pueden pasar por ello o no. Yo le llamo un pánico silencioso. Cuando nosotros estamos en esta transición donde vemos otra cara de nuestros padres. Y no es como el quiero ser hijo y quiero que me apapaches por rebeldía, no, o por chiflazón. Es un deseo porque ese es tu rol. El rol de hijos es siempre tener ese apapacho, esa seguridad de nuestros padres. Aún así, cuando vemos esta experiencia, es como un pánico de perder lo que te da seguridad. Y puede ser un padre funcional o disfuncional, ¿eh? O sea, hasta nos quiebra que nos cambien la jugada. Entonces, eso, yo le llamo pánico silencioso, el quiero seguir siendo y teniendo esta vida de viajes y verte sonreír y hacer, y al mismo tiempo te quiero tanto que te quiero cuidar. Me sale mi instinto de ver lo que no estás viendo tú y meterme y decirte, come esto, haz esto, porque todo viene de un pánico de perder. Todo viene con un pánico de dejar de tener lo que tenías. Sí, que tanto te gustaba. Entonces, de la relación, del amor, el amor que al final se transforma, Alex. Y es un proceso difícil que normalmente no le tomamos importancia, no lo reconocemos como yo le llamo pánico silencioso porque no es el pánico que te paraliza, es un pánico que te lleva a sobrevivir y sí, no a realmente profundizar en lo que estás viviendo. Y definitivamente es un duelo porque nuestros padres no van a ser los mismos y nosotros no somos los mismos. Y parte de lo que me encantaría compartirte, Alex, que lo hemos platicado ya anteriormente, cuando estés en una situación de esas, se nos olvida que no somos los únicos en esa película. Se nos olvida que no estamos viendo el entorno. Dices tú, a ver, yo quiero ser hijo y quiero llegar aquí, pero ya me di cuenta que tengo que llegar, dirigir, hacer, y empiezo a agarrar mi lado masculino en lugar de mi lado femenino que me ayuda a ser afectivo con mis papás y todo. Empiezo a agarrar esta parte instruccional y llega un punto donde ni siquiera les pregunto, uno, ¿qué quieren ellos que yo aporte? Claro, o sea, llega un punto como cuidadores. Sí, y esto es bien importante mencionarlo, Alex, porque agarramos un rol y es el rol familiar. Si es el que siempre anda dirigiendo, el que está en Monterrey o en la ciudad en la que te encuentres, porque muchas veces tenemos hermanos fuera y pues nos toca agarrar la batuta, ¿no? Entonces, tomamos un rol que nadie nos pidió, que nosotros vimos que se necesitaba y metimos ahí nuestra parte. Y se nos olvida preguntarle a nuestros padres, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué realmente necesitan? Entonces, primero es que reconocer qué quiero yo aportar y contribuir o cuál siento yo que es mi rol para aportar. Segundo, ¿qué quieren ellos que yo aporte? Tercero, ok, ¿qué se necesita? Porque una cosa es lo que yo creo que se necesita, lo que ellos creen que necesitan, y lo que realmente se necesita, porque a lo mejor me dicen, no, yo no quiero que tú me hagas esto, pero si es algo necesario. físico, sí, ¿verdad? Claro. Sobrevivencia. Entonces, ¿qué realmente se necesita? Y el cuarto punto es, ok, de todos los integrantes, ¿quién puede hacer qué?
Y ese es el que más nos saltamos. Bueno, nos saltamos en preguntarle al que cuidamos qué quiere y nos enfocamos en el 1, mi rol, 3, la necesidad que hay. Claro. Se me olvida el 2 y se me olvida el 4. Claro. Entonces, yo te comparto, bueno, mi papá tuvo cáncer y falleció de cáncer. Mi hermana vive en Estados Unidos, mis papás divorciados desde que estoy chiquita. Entonces, pues, me tocó cuidarlo, ¿no? Y yo me acuerdo, a ver, entre mi trabajo, entre los pacientes, las clases, tenía como 50 pacientes, más de 200 alumnas. Y aparte era, encárgate de todo, seguros, tratamientos, Sí. pastillas, enfermeras, choferes, o sea, todo, ¿no? Entonces llegó un punto donde dije, a ver, sí yo hacía todo, pero necesitaba tener una red de apoyo. Yo decía, a ver, ¿en quién me voy a apoyar para esto? Y la enfermera se va a encargar de esto y yo no me voy a meter. Y el chofer se va a encargar de esto, de comprar esto, y esta persona esto. No puedo estar en todo. Al principio quería estar en todo, lo acepto. Quería estar en todo y controlaba sí, todo. Es un micromanaging, o sea, querías estar ahí, estar ahí para ellos. Es un tema de... Los únicos 2 días en 5 meses que no estuve ahí, mi papá fue, estuvimos de vacaciones. Así decía. Y yo, híjoles, bueno. Entonces llega un momento donde tienes que ver y decir, a ver, somos más. Y a veces hasta en los hermanos creemos, no, las mujeres, no, es que no le voy a decir porque mi hermano trabaja, entonces no se va a encargar. O este hermano vive fuera, o este hermano no le sabe. Vamos cada quien acomodándonos. Entonces existe el hermano que sordea. Mientras no me pidan, yo no hago nada. Existe el que se lava las manos. No, es que yo no puedo, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo no, Sí, no tengo la posibilidad. Sí, sí. ¿No? Está el que se hace el que no sabe y que no puede, de que si estoy aquí, yo lo hago, pero es que yo no le sé, no le entiendo. Tú sí le sabes, ¿no? Y está el que agarra la batuta. O sea, tenemos de todo en la familia. Entonces, lo ideal es que como cuarto punto puedas realmente ver todos los que pueden aportar y cómo van a aportar para que el peso sea más ligero. Por otro lado, es bien importante, Alex, cuando estamos en este estado de sobrevivencia de cuidar, y esto lo tengo que aceptar, yo no lo hice, y yo sí tuve consecuencias físicas al final, necesitamos tener un balance y necesitamos tener nuestras propias redes de apoyo. Muchas veces estamos en una sobrevivencia entre nuestros padres, entre nuestros hijos, entre nuestra esposa o esposo, que es nuestra pareja que nos acompaña, entre la familia extensa. Como que estamos todos en una sobrevivencia y se nos olvida que ellos no pueden ser nuestra red de apoyo. Definitivamente entre los hermanos sí se pueden apoyar y todo, pero no son tu red de apoyo, porque todos están involucrados en esta nueva experiencia que están viviendo de cuidar a los padres de familia. Entonces es importante buscarte una red de apoyo externa que sí pueda cumplirte como una red de apoyo donde te escucha. Y es bien interesante esto porque cuando nosotros buscamos quien nos escuche, necesitamos buscar a alguien que no nos aconseje, no nos diga nada. O sea, yo siempre digo, encuéntrate a alguien que le puedas decir, voy a soltar la basura, agárrale, no me digas nada. Sí, desahogar nomás. ¿No? Entonces creo que también eso es como muy esencial en estos procesos. Y poder tener ese balance que nos lleva a vivir esta experiencia de nuestros padres y reconocer la nueva cara que estoy conociendo de mi papá o mi mamá. Y eso cuesta una transición. Sí, una transición. Donde aceptas el adulto que eres y aceptas el rol de hijo y la nueva cara que ves de tus papás. Y te voy a decir algo que creo que lo platicamos brevemente, tú y yo anterior, en otra ocasión, que a mí me costó mucho. Y creo que a la gente que ha acompañado también le cuesta. Cuando nosotros aprendemos, fíjate, y esto no es cuando papá y mamá están en una situación vulnerable. Esto es cuando nosotros nos convertimos en adultos. Cuando nosotros aceptamos la adultez, la transición de ser autosuficientes en todos los aspectos. Nos abrimos a acompañar a nuestros padres en la experiencia humana y no en una dependencia, ¿no? Entonces, cuando logras ver a tus padres
que son seres humanos como tú, que están en un proceso de vida como todos los que estamos aquí, a donde quiera que volteas, todos los que existimos, estamos en eso, y empiezas a ver como un honor conocer completos a tus papás. Es un regalo. Y yo sé que no todo el mundo lo va a ver en un momento de crisis. Y a veces puede ser difícil. Aún así, cuando tú te abres a decir, esta es otra cara de mi papá o de mi mamá, vulnerable, enojón, preocupón, o ligero, o libre, que lo veo con los nietos y le vale, o lo veo en pañal, tal cual. O sea, yo a mi papá lo veo en pañal, ¿no? Y ves esa vulnerabilidad, lo levantas tú, le das de comer, haces toda esta experiencia. Si tú lo ves como, este es mi papá, ¿qué pasó? O esta es mi mamá, ¿qué pasó y por qué? Estás privándote de conocer esa cara que tienen ellos en la actualidad. Lo que son en su existencia humana, en su respirar, en su existir. Entonces, yo me acuerdo que para mí, muchos doctores me decían, oye, Jessy, ¿por qué siempre tan alegre? O sea, sonriente y estás y vas y vienes y con un cariño tan bonito a tu papá. Claro que estaba aterrada, ¿verdad? O sea, te aterran las decisiones que tomas y todo eso. Aún así yo decía, es que este es mi papá hoy. Y quiero darle ese amor que merece como cualquier otro ser humano merece, por dignidad humana. Sí. ¿No? Entonces cuando nos salimos de esa parte de soy hijo y tengo que solucionar el mundo, soy hijo y si no lo hago yo nadie lo hace, soy hijo, ahí es cuando te invito a ver y decir, a ver, esta es la cara de mi papá ahora, esta es la cara de mi mamá ahora. Eso es parte de su historia, eso es parte de su ser completo, no nada más el pedacito que como niño veía para arriba, ahora lo veo de frente y veo toda su existencia humana. Es un honor. Definitivamente. Es un honor. Gracias. La verdad es que gracias por tanto conocimiento y tanta análisis, tanto realmente llegar así como que a la raíz de las cosas y todo me hace sentido. Y de hecho, la red, este podcast, la idea de era que la gente se abriera porque nuestros amigos están ahí. O sea, ahí están y poder ir a hablar con un amigo. No, es que yo vengo aquí a distraerme. Espérame, nomás escúchame 5 minutos. Vamos a darnos un ratito como amigos a apoyarnos, que nos conocemos de toda la vida. A decir, oye, estoy pasando esto, te va a tocar en 2, 3 años, güey. Te va a tocar, o sea... O de otra manera, pero te va a tocar algo. Pero te va a tocar. O sea, nomás escucha y nomás como que ese tema, y no lo podemos hacer y a veces nos cuesta, pero creo que al momento en que lo entendamos y que escuchemos esto, vamos a decir, ok, hay más gente así, hay más personas así, déjame me acerco con 1, con 2, que podamos ser un apoyo entre nosotros porque pues yo tengo a mis hermanos lejos. A mí me pasa eso. Y pues yo ahorita siento toda la carga y está bien, lo hago con amor y lo hago con toda la idea, pero me gustó mucho lo que dijiste de cómo puedo aportar, qué es lo que ellos necesitan que yo aporte o quieren que yo aporte, qué es lo que necesitan y después ese cuarto paso tal vez no lo hice porque pues hoy están fuera. ¿Cómo les voy a exigir yo a ellos o les voy a pedir a ellos? Claro, vienen y ayudan, pero pues son lapsos de tiempo y en ese tiempo corren a máxima, no voy a negarlo, pero los demás 11 meses del año, pues es uno. Y por eso hay más personas que te pueden ayudar que no sean nada. Exactamente, por eso hacer esa red, es decir, sabes que se vale hablar de esto, va a pasar. Oigan, ¿a quién le pasó? A ti ya te pasó. Puedo ir a platicar contigo de cómo tú viviste esto. Y algo que también como quiero son 2 puntos, porque hablaste y por lo bueno que hay o lo que nos ha pasado, pues está el chofer y está la enfermera. Hay lugares donde no hay eso y entonces empieza un sentido de culpa. Porque dices, ¿cómo no estoy allá? Pero es que me dieron tanto, es que me dieron esta vida, es que me criaron, es que... Y de repente dices, tienes la culpabilidad de los niños y de todo lo que tú eres, porque dejas a tus amigos, dejas a tus hijos, a tu pareja, y acá vas y puede ser que lo estés haciendo con enojo si no estás viendo de cómo honrarlos y cómo acompañarlos. Ay, otra vez. O sea, espérate, como que... Y es difícil. Pero esa red de apoyo es sumamente importante. Y te quería hacer una pregunta porque yo, gracias al universo, tengo una pareja que se convirtió en una hija para mis papás. Y es alguien que sin ella
Ella hace el acompañamiento y yo empecé a hacer la solución. ¿Qué pasa cuando la pareja no es así? Y entonces, pues, oye, pareja, me estás descuidando a mí porque estás yendo allá y pues estás con los niños, pero ¿dónde quedé yo? ¿Y cómo le hace a alguien para decirle, oye, no es algo que tengo que hacer, pero, o sea, ¿cómo llevas eso? Porque no quieres perder a esa persona que amas, pero pues hay alguien que tiene que ser cuidado, atendido, amado, acompañado en este tiempo, como quisiéramos todos serlo, ¿verdad? Porque, o sea, qué aterrante estar solo en esa situación. Entonces tú nomás te pones en esa empatía y dices, qué aterrante no poderme yo mover. Y si yo no voy, ¿quién va a estar ahí? O sea, ¿cómo se puede llegar a suavizar o a esa relación? Porque siento que es bien importante, porque ese es el pilar, ¿verdad? O sea, los niños pues no saben qué está pasando. Los papás pues los estás acompañando, pero este es el que te está viendo todos los días y está viendo lo que le estás dejando de dar día con día. No ves a tus amigos todos los días, no ves a tus hermanos todos los días, no ves pero a ella o a él sí. Mira, Alex, creo que esto es bien interesante y qué bueno que lo dices. Mencionabas, por ejemplo, la culpa. Y en este tipo de situaciones o en cualquier situación que requiera tiempo, espacio, dinero y todo esto para nuestros padres o un familiar, existe la culpa y existe la responsabilidad. Si nosotros tenemos bien clara esta diferencia, que la culpa es una creencia, la culpa ni siquiera es una emoción primitiva, es creada bajo la cultura y las creencias que tengo de mi rol. Entonces, si yo logro transformar la culpa en responsabilidad, que la definición de responsabilidad es tener la habilidad para resolver nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades. Esa es la definición de responsabilidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver realmente cuál es mi habilidad para resolver, cuál es mi responsabilidad, que puedo contribuir y tenerla clara, es mucho más fácil poder llegar a un balance. Cuando queremos a encargarnos de todo y ser los que hacemos todo, aunque no haya chofer, aunque no haya enfermera, buscas un lugar donde alguien, la vecina, algo, una amiga tuya, alguien pueda relevarte, alguien pueda hacer. O sea, al final consigues tu red de apoyo, nada más que a veces nos da vergüenza. Es que eso esa vergüenza es tabú. Tenemos que pedirlo. Es aprender a encontrar esa apertura y al mismo tiempo reconocer la diferencia de culpa y responsabilidad. Entonces, si yo me responsabilizo de lo que sí me corresponde y de lo que puedo dar, porque poder aceptar lo que puedes dar, a veces dices, o sea, yo me acuerdo que yo decía, había veces que mi papá se quedaba solo y claro que me partía el alma, pero era, pues yo vivo de mi trabajo, yo no puedo dejar de trabajar. Exacto. O sea, si alguien me mantiene, yo pues sí, me quedo aquí todos los 5 meses, pero yo tenía que trabajar para comer. Entonces, era como a ver, tengo que aceptar lo que puedo dar. Yo no puedo ser la hija que está todo el día ahí y a mi papá le va a tocar no tener una hija ahí todo el día. Y eso va a tener que ser una aceptación. Y que va a haber veces que va a comer algo que no, porque yo no estuve ahí para ver si comía lo que tenía que comer o no. Y de repente me hablaban, no se puede dormir, se siente súper mal. Y yo así dije, ¿qué le dieron de comer? Prohibí que le dieran carne porque le cae pesado a tal hora. Y ni modo, o sea, al final dices, qué ideal sería tener todas las herramientas. Pero cuando nosotros reconocemos la posibilidad que tenemos de lo que podemos contribuir con lo que es real, la culpa se desvanece, la responsabilidad se adquiere y la aceptación empieza a llegar. Ahora, esto te ayuda a tener un poco más de balance con tu pareja y con tus hijos. Ahora, yo no voy a hablar por las parejas que no tengan una dinámica donde se apoyen, porque eso ya sería otro podcast, ya sería terapia de pareja y demás, ¿no? Aún así hay que entender que cuando no es una situación temporal, es una situación que dices, ¿quién sabe cuánto tiempo va a durar? Porque a veces es temporal y la pareja dice, bueno, me la aguanto 1 mes, 2 meses. Pero cuando es indefinido y dices, simplemente es una transición de vida donde ahora tengo que cuidar a mis padres y esto no tiene fin, no sabemos cuándo es el fin, ahí se tiene que hacer una reestructuración de dinámicas. Donde en pareja te sientas y dices, ok, reconozco que ahorita no te puedo dar el tiempo que te daba antes.
reconocer que para la otra persona es un proceso de readaptación también. Y a veces esto pasa mucho en las parejas y sí lo quiero mencionar. Ya a lo mejor nos alargamos mucho, pero fíjate, cuando uno se casa o se une a una pareja, en automático asumimos que lo que yo tolero, el otro lo tolera. Que los compromisos que yo tengo, el de al lado también los tiene. Si yo digo, ay, el viernes vamos a ir a cenar con tales amigos. Oye, ¿le preguntaste a tu pareja si quiere ir? Oye, tenemos boda no sé cuándo. Tenemos que irnos a ir, lo tienes tú. ¿Me preguntaste si quiero ir o no? Entonces, normalmente no le preguntamos. Es como, ¿y si estoy yo con mi mamá o estoy con la suegra o estoy... Si yo lo tolero, mi pareja lo tolera porque es mi pareja. Y se nos olvida que no estamos fusionados. Se nos olvida que somos compañeros de vida. Nos unimos como compañeros de vida. Entonces, cuando existen estas situaciones que impactan a la familia, lo primero que hacemos es, ni modo, así nos tocó. Pues, ¿qué quieres que haga? Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Eres mi esposa, espero tolerancia. Eres mi esposo, espero tolerancia. Espero que me entiendas, espero que tengas empatía. Y se nos olvida que es una transición y un cambio para toda la familia. Entonces, te invito a que te sientes con tu familia y que puedas llegar a esta dinámica donde reconocemos y validamos la dinámica que teníamos antes, la dinámica que ahora se necesita y poder ver tu pareja qué necesitas, qué es lo que ahorita no puede ceder. Y yo, ¿qué necesito? Yo necesito que cuando llegue a ver a mis papás me des abrazos. Yo necesito que cuando llegue a ver a mis papás no me hables. Porque voy a venir así y te voy a querer golpear. O no me digas nada de los niños. O no me digas nada de dinero. Sí. ¿Sí me explico? O al revés, la persona que se queda, no, es esta parte de decir, ¿sabes qué? Entiendo que vas a estar con tus papás toda la tarde. Me pasa, por ejemplo, que me dicen, es que estoy con mis papás, entonces ya no acompaño a comer a mi pareja. Claro, sí. O sea, pasa. Entonces, ahí es, ok, ¿sabes qué? Cedo la comida menos los miércoles y me gustaría que un día a la semana sí comieras aquí. Con los niños, con todo esto. Ok, pero no lo pones tú. Muchas veces el doliente es el que quiere dirigir la dinámica y hace la negociación. Ok, ya no voy a venir a comer, pero los miércoles vengo a comer y todo. Y tu pareja así como, pues no me interesan los miércoles porque los niños tienen juego, porque los niños tienen no sé qué. Y tú, o sea, no, incluye a tu pareja para buscar las necesidades de tu pareja, las necesidades tuyas, y que tú como persona que cuidas a tus papás sepas aprender a balancear las necesidades de tu pareja también, pero también las tuyas. Claro, sí. Porque es un acuerdo. Si no pueden llegar a un acuerdo como pareja, donde tus necesidades se ven cubiertas y tus necesidades son ir con tu papá, porque muchas veces creemos y decimos, ay no, pero esas no son mis necesidades, al revés, son mis obligaciones. Y yo siempre digo, no es cierto. Tú vas con tus papás y tú cuidas a tus papás, no por una obligación, porque no estarías en paz si no lo haces. Entonces sí es una necesidad tuya, estar en paz con tus papás. Porque a veces decimos, no, es porque no me tocó. No, tú pudiste haberlos dejado en un asilo. Sí, y bye. Entonces, responsabilízate de tus necesidades y de tus prioridades, las de tu pareja, las de tus hijos, y ahí es cuando se tiene que aprender a ceder. Y tus padres tienen que aprender a que no puedes estar todo el tiempo ahí. Me hace muchísimo sentido y te agradezco porque siento que el tener eso presente ayuda mucho. O sea, esto es un torbellino. O sea, esto inicia y es una bolita de nieve. Y creo que la parte más interesante que yo te puedo decir, o sea, si yo desde ese primer momento primero pongo a ver cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades, o sea, y tengo esa comunicación, no simplemente como vayan pasando las cosas, si me preparo y tengo ese canal y tengo esa manera de decir, es más sencillo y es más llevadero para todos porque no se empiezan a tener esas fricciones o esas, es que ¿por qué no yo y por qué a él sí? Y eso te digo es lo que a mí me pasó de la culpa. Que yo no, tal vez hice ciertas preguntas, también a los niños pues es difícil, pero la culpa de le estoy dedicando aquí tiempo y le estoy quitando acá y sentía yo que eran cosas, no obligaciones, cosas que yo quería hacer. Sentía yo que era la culpa de, ay, prefieres ir a jugar al parque, qué padre, con tus hijos en vez de ir a visitar a tu papá. O sea, ay, y es un tema de que, pues tú qué quisieras, pues que me visiten, pero pues si no estoy con ellos en el parque, pues no van a, o sea,
Pero entender y hacer este horario y poderle decir qué necesita él y qué necesita mi pareja y mis hijos y qué necesitan mis hermanos y qué necesitan mis amigos, es una manera de decir, ¿sabes qué? Le voy a dedicar tiempo y voy a estar con todos, pero... Es un balance. No, porque si no estoy bien yo, pues no va a estar bien con quien yo esté, porque voy a ir enojado a todos lados, porque voy a estar siempre pensando en dónde podría estar. Y aparte, ahí es un sacrificio necesario. Yo siempre digo, y te lo hemos platicado antes, sí. Yo no creo en el sacrificio. Yo creo en la elección, en las decisiones y en las prioridades. Y eso, cuando queremos abarcar todo y queremos no tener ese balance y olvidarnos de nosotros mismos como cuidadores, es un sacrificio necesario. Ya vas a terminar tronando, vas a terminar teniendo eventos traumáticos, no vas a disfrutar a tus papás, no, y luego pasa. Y dices, me quedé con un mal sabor de boca. Exacto. Y al final es un sacrificio, como digo, innecesario, que creemos bajo creencia de decir si somos buenos hijos o malos hijos. Y creo que de entrada va por ahí cuando hablamos de todo esto, de la culpa, la responsabilidad, lo que sí se puede, lo que no, un ganar, y poder acompañar a nuestros padres, aún y siendo cuidadores, acompañarlos en su experiencia de vida y a ellos en nuestra experiencia de vida al cuidarlos también. Sí, es mucho aprendizaje, te hacen ver mucho y como te platicaba, ese duelo, para mí esa parte fue la que más me impactó porque yo ya empecé, si se puede, a hacer un duelo de mi madre y de mi padre. O sea, otra vez, cada quien está en su etapa, pero ya empecé a dejar ir sabiendo que, ¿sabes qué? Porque estoy viendo todo su proceso y lo estoy acompañando. Creo que el duelo que más me costó, y no es fallecimiento, fue la transición de esa. Y estas herramientas que nos acabas de dar de, ¿sabes qué? A ver, siéntate ya. Cuando sientas ese pánico interno, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Y entonces, hazle saber a todos en tu círculo que eso es lo que estás viviendo y lo que se va a dejar venir. Y entonces haz tu red de apoyo, porque si no la tienes y por X o Y la gente que creías que te puede ayudar no está o no lo puede hacer, empieza un resentimiento porque no tienes con quién más apoyarte y empiezas a sufrir tu bienestar. Totalmente. Y eso es como que lo que me hace mucho clic, porque esa comunicación, esa apertura y dejar el tabú de lo que va a pasar y empezar a hablar y tocar puerta y decirle a alguien que sepan que está ahí. Si ustedes saben que alguien está ahí, les aseguro que una llamada hace toda la diferencia. O sea, y no es de deber, es nomás de, oye, ¿con qué te puedo ayudar? ¿Qué sé? Tengo un amigo, por ejemplo, que había pasado todo eso y pues lo pasó mucho más joven que nosotros, ¿verdad? Le pasó diferente. Y un día le platiqué y me apoyó a poner todas las finanzas en orden. O sea, algo que... O sea, Alex, tienes que hacer esto, vamos acá, te llevo con esta persona, vamos a notariar esta casa. O sea, que dices, wow, o sea, si yo no hubiera tenido ese apoyo de una persona que eran una llamada, 15, 20 minutos, un consejo, cuando ya se agrava mi papá o cuando se agrave la situación del familiar, hacer eso es bien difícil, porque ya no tienes X, oye, o sea, las firmas y esto, a lo que voy es, cada quien, como bien dijiste, puede aportar de una manera diferente. Y si tú le puedes hablar a alguien y decirle, oye, te doy este consejo, o estoy aquí para cuando te sientas enojado, o oye, necesitas que yo vaya por los hijos para que tú puedas ir con tu pareja a pasar un día. Eso es toda la diferencia. Y esa es la red, y es lo que quiero quitar. El tabú de no hablarlos porque creemos que la vulnerabilidad es debilidad, y no lo es. Es nomás una manera de ser bien maduros. Es un proceso. Bien, aceptar dónde estás y decir, oye, necesito ayuda. Y no hay nada malo con decir, necesito un poquito de ayuda. Y cómo valoras esos 15 minutos. Que pueden ser trascendentales, ¿no? Para mí, este amigo, me cambió, porque todo lo que ha ido pasando fue como me lo dijo. Va a pasar esto, Alex. Haz esto, muévele acá, ahórrate este tiempo, haz esto, muévele acá. Y
si no hubiera sido por él, ahorita en este torbellino de administrador, de hombre solucionador, estaría malabareando también eso con mucho resentimiento, tal vez pues, a mis hermanos que no están aquí, que yo soy el del seguro y que yo soy el de las cuentas y que yo... pero me lo habló antes y sí se alcanzó a platicar eso. Y se alcanzó a apoyar eso y se alcanzó a hacer. Entonces fue como que alinear la casa. Y creo que, y sé que él tiene muchos más consejos, pero en ese momento me ayudó con eso y se lo voy a agradecer toda la vida. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes? Yo le llamo a Alex tanatólogos de corazón. Creo firmemente, bueno, estos temas son, pues a lo mejor muy cualitativos. Hay personas que pueden decir que cursi o no es algo como tangible, ABC, pero aún así es como todos somos tanatólogos de corazón. O sea, yo siempre he dicho, la tanatología es una profesión que sí te ayuda a vivir los procesos de duelo, te ayuda en las herramientas científicas que te ayudan al proceso humano de sanación. Para eso estamos los tanatólogos. Pero es una profesión donde también existen los tanatólogos de corazón, donde todos, si quitamos el tabú, tú decías, el tabú de no hablarlo, yo digo el tabú de estar desconectados. O sea, si nosotros aprendemos a conectar, nosotros aprendemos a ser el tanatólogo que escucha, el tanatólogo que abraza, el tanatólogo que te hace sentir visto y te acompaña, que al final eso es lo que hace un tanatólogo también. Podríamos abrir puertas a ayudarnos en estos procesos difíciles. Y a veces creemos que no, es que le voy a hablar y ¿qué le digo? Ay, no, es que estoy tan acelerado con mi vida y si le hablo, se va a arrancar hablando y ahorita no tengo tiempo. Y la realidad es que tendemos a desconectarnos del dolor. Vemos que alguien está sufriendo, sientes lástima en lugar de compasión y evades. Porque yo necesito mi energía, necesito estar elevado. Sí, claro, Entonces, claro. es un instinto de sobrevivencia que yo siempre digo, encontremos el tanatólogo dentro de nosotros, porque un tanatólogo de corazón es quien te acompaña, es quien te escucha, es quien te ve. Y eso es lo más importante. Y el hecho de que hayas tenido una llamada donde, oye, ¿qué necesitas esto? Sí, y en esos 15 minutos te ayudó trascendentalmente. Yo te comparto que una de mis amigas, en una que me habló, yo dejé de cenar. Llegaba a mi casa a las 9 de la noche, me ponía a preparar clases hasta la 1 de la mañana, ni ganas de cenar, no había ido a las 8 de la mañana, todo el día. Y un día que me habló, no sé qué, me dijo, ¿ya comiste? ¿Ya cenaste? Y yo, no, me voy a quedar aquí hasta cenar. Y me reí y le dije, no tengo nada, no he ido al súper. Me dijo, ¿cómo que no has ido al súper? No te miento, Alex, a la 1:30 ya tenía comida en mi casa. Y a la semana, a los 3, 4 días, me llegó, ella y otra amiga me llevaron taquitos, 1000 comida congelada. Me la metieron en el conge y me dijeron, ya tienes cena. Confieso que llegaba y sacaba los taquitos y fríos me los comía, no los calentaba, pero por lo menos comía algo, ¿no? Y dices tú, como una llamada que me hicieron sentir vista. Exacto. O sea, te veo lo que estás pasando y te cambia la dinámica. Y por lo menos tuve cena los siguientes meses. Entonces, creo que esto que mencionas es que este podcast ojalá sea abrir la conciencia, que sea una manera de sensibilizarnos a una realidad, que podamos abrirnos a otras maneras de percibir nuestras experiencias y que aún así que los tanatólogos somos importantes porque sí lo somos para el proceso de duelo, aún así que podamos todos ser tanatólogos de corazón, donde podamos escuchar, acompañar y mirar, Claro. ¿no? Mirar con respeto, ¿no? Que es volver a mirar con amor. Entonces, yo no sabía lo que era respeto, les comparto, pues todo el mundo dice respeto es tratar bien al otro y demás. Respeto es atención, ¿no? Es poner atención. Para mí es como volver a mirar. Y así como volvemos a mirar a nuestros padres, volvemos a mirar a nuestro ser, pues hay que aprender a mirar a nuestro entorno. Y no nada más a nuestros amigos. Poder voltear a ver al que está en la calle y le abres la puerta en el Super 7, al que va pitando como loco y dices, ay, ¿qué le pasa? Oye, algo de traer, ¿verdad? O sea, poder mirar y conectar, porque con pequeños detalles podemos mejorar el día de alguien más. Y creo que eso no es de personalidades, no es de carácter, no es de género. Esto es de simplemente seres humanos, Alex.
Entonces, Sí, definitivamente. Y eso es. ojalá. Ojalá y lo resumiste muy bien. Digo, y ahorita creo que sí, nos que podemos quedar hablando más tiempo, ya vamos como 1 hora 45, pero es eso, me llevo, Hora 45. pues según yo, ¿no? Sí, estoy como ¿Cuánto llevamos? 1:30. 1:30. Ay, gracias para los que siguen vivos. Sí, no, la verdad es que espero que muchos sigan porque esto realmente cambia. O sea, puede cambiar la manera en que vives esa etapa, puede cambiar muchos, porque lo he platicado con otras personas, primos y amigos y demás, donde esta transición desmoronó familias porque la gente es que tú no ayudas y es que tú no sabes y los perfiles que dijiste de los hermanos. Claro. Y después también por otro lado es bien bonito ver a otros familiares ponerse la cachucha y llegar y estar ahí de repente de la nada, están ahí, están apoyando gente que esos weak ties, ¿verdad? No los strong ties, esa gente que no te esperabas que estuviera ahí, esté ahí. Y la verdad es que es lo que esperamos, que a todos tarde o temprano nos va a pasar, y más por la parte de la edad de que estamos viviendo, la época, que nos casamos más tarde o que tenemos hijos más chicos, o sea, todo el tema de este sándwich, entre pañales, y creo que de yo haber sabido esto, que esta plática que acabamos de tener y todo lo que hemos compartido, si yo hubiera sabido eso cuando empezó y hubiera tenido esa apertura y ese mirarme yo a mí, porque dices, oye, ver a los demás, de respetarme yo a mí y darme yo el tiempo y yo estar ahí y decir, ¿sabes qué? Aquí está el pánico interno. Alex, aquí está, es momento de tomar acción. Ya entiendo cómo tengo las herramientas, no todo va a ser perfecto, pero ya sé cómo proceder. Pareja, hermanos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ojalá para que todos podamos dar tantito y no esté uno solo haciéndolo todo y... Vivir con conciencia y no sobreviviendo. Exactamente. Muy gracias, Alex. No, te lo agradezco, la verdad, te agradezco mucho y me llevo todo el ciclo esto del duelo, me llevo la tanatología y todo el concepto de la transición y me lo llevo mucho como ese tema de cambio, es un periodo, es ese tal vez como que punto bajo que vemos porque las cosas no siguen como queremos, pero sabemos que después puede subir más y llegar a más ese amor y hacerlo con amor. Eso de que dijiste de honrar, eso es algo que sí realmente lo hago. Honro a la persona que son ahorita, trato de seguirle aprendiendo. Y también algo que me ha servido mucho para dejarlos ir es que pase lo que pase, estén o no estén, con cada acción que yo haga yo voy a honrar su memoria. Y con saber eso, saber que estoy empezando desde ahorita. En vida. En vida estoy honrando su memoria y ya para mí ya empieza a ser ok, estoy practicando porque tarde o temprano no va a estar y voy a seguir honrando su vida porque aquí estoy y soy quien soy por ellos y se merecen esa vida eterna a través de mí. Porque ellos me dieron y yo doy y ellos dan y así es como llegamos a esa paz universal colectiva de realmente estar entonces... Y la trascendencia. La trascendencia. Más que la sangre, los hijos, es la dinámica experimentada. Exactamente, es esa energía que pasa, así es como estos círculos concéntricos en el agua que una gota se convierte en movimientos grandes. Jessica, te lo agradezco, gracias. O sea, me llevo muchísimo, hay mucho en este podcast larguísimo, episodio. el más largo que he hecho, Alex. No, después vamos a grabar más porque hay otros temas que queremos decir, pero esto era algo que quiero que, por favor, si lo están viviendo o si saben o tomen nota, interpretan que alguien lo está viviendo, ayuden, nomás, oye, te comparto el podcast, o sea, nomás, ¿por qué? Porque a mí me ha servido mucho y sé que mucha gente está viviendo esto solos y le está afectando mucho y la vida es demasiado hermosa para estarla sufriendo por no comunicarnos y por no usar las herramientas correctas. Entonces, gracias, Jessica. Gracias a ti y a todos por escuchar. Gracias, y yo siento que dejé ir mucho también y creo que empezó una aceptación con esos lágrimas que le digo, es el sudor de las emociones. Entonces salió a... La purificación del alma. La purificación del alma, sí, está sudando. Hice mucho ejercicio ahorita emocional, a ver cómo estoy. Te lo agradezco, Jessica. Y una última pregunta, que sí quiero hacer. Una última pregunta. A ver. Yo hablo mucho del bienestar y quiero saber de tu perspectiva, porque pues con toda la experiencia que tienes, ¿qué es el bienestar? ¿Qué es el bienestar para ti? El bienestar, el balance, la serenidad y el crecimiento de toda experiencia que vives, de existir.
Muy balance, serenidad Balance, serenidad y crecimiento. y crecimiento. Qué padre. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Te agradezco tu Me tiempo. agarraste desprevenida. Sí, no. Pero sí. Y te respeto. Gracias. Gracias y te admiro y gracias por estudiar tanto y adentrarte tanto en tu profesión y en lo que te apasiona para podernos ayudar a todos los demás. Gracias. Aprender es sanar. Por eso estudio tanto. Entonces háganlo ustedes también. A sanar, a seguir aprendiendo y a seguir sanando. Muchas gracias, Jessica. Alex.